¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Aquí estoy rodeado de recortes de prensa, invadido de emails, de comentarios, etcétera, con el tema este del barco, del canal de Suez. Yo he visto solamente un poquito del telediario de las 9, lo he visto así un poco a vuela pluma porque tenía un compromiso con unos amigos. Y he oído que decían que se ha conseguido liberar un poquito la popa del barco. El barco sigue en una situación muy difícil, están intentando sacarlo de la varada. Insisto que veo muy difícil que lo consigan en breve. Ojalá me equivoque. Si os digo la verdad, yo estoy tremendamente preocupado por este asunto. Primero porque es algo completamente nuevo. De hecho, si a mí hace 5 o 6 días me dicen que iba a colapsarse el tráfico o parte del tráfico marítimo mundial por la varada de un barco en el canal de Suez, me hubiera reído. Y mira que yo llevo toda la vida metido en el mundo del seguro marítimo y de los siniestros marítimos, me hubiera reído de qué exagerado eres. El tema es muy delicado y ojalá se solucione lo antes posible, porque bastantes desgracias estamos teniendo ya en este año 2021, más lo que arrastramos del 2020, como para que encima tengamos una crisis por una falta de abastecimiento de materias primas y petróleo y demás. Vamos a hablar del tema de los seguros del barco, ¿vale? Os lo voy a explicar de forma que lo vais a entender perfectamente. No es un tema fácil, pero no os preocupéis que yo lo voy a explicar y lo vais a entender muy bien. Una aclaración previa. He visto varios emails, varios posts en Facebook y tal, con discusiones acerca de si es un error humano o es un error técnico o una combinación de ambos errores. Ese no es el análisis. En primer lugar, ahora mismo no estamos para determinar qué ha pasado, cuál es el error que ha llevado a ese barco ahí en Barrancar. Ahora lo que estamos es intentando salvar el barco y que se minimicen los daños que van a tener que pagar las compañías de seguros. Tener en cuenta que uno de los motores que mueve el comercio es uno de los motores que mueve la sociedad, y uno de los motores que mueve y protege al comercio son los seguros. Los seguros van a sufrir un palo gordísimo por este siniestro, con lo que los días que lleva ya el barco embarrancado van a llover reclamaciones, como ahora os voy a explicar. En eso estamos ahora. El análisis de si es un error técnico o es un error humano, eso vendrá luego, siempre teniendo en cuenta que eso del error técnico y del error humano es algo muy relativo. Es decir, ya los siniestros se ven de otra manera. No hay ningún siniestro gordo que sea consecuencia de un único error, sino de una cadena de errores o de un sistema. Y en este caso la impresión que a mí me da es que el siniestro es fruto de un sistema de navegación absolutamente erróneo, que ya lo está diciendo mucha gente. Yo llevo años diciéndolo. Quienes habéis seguido mis videoblogs y mis artículos, me habéis leído en ocasiones criticar este gigantismo de los barcos, gigantismo que viene desde el año 1912, desde que se votó el Titanic, que ya en su época hubo muchas críticas, ¿no? A grandes barcos, grandes problemas, como podemos ver. Esto ha sido un fallo de un sistema de navegación que ha hecho que la economía y el tráfico marítimo mundial quede supeditado a él. Más que un fallo humano o un fallo técnico, es otro tipo de fallo. El análisis es otro y ya veremos en su día cuál es el análisis. Ahora, señores, vamos a analizar las consecuencias y a minimizarlas. Eso es en lo que estamos ahora. Fijaos, un barco mercante lleva a bordo 3 seguros distintos. Lleva el seguro que lo que se llama seguro de cascos, que cubre daños al casco y a la maquinaria del barco y a sus instalaciones, daños por abordaje, daños por hundimiento, daños por incendio, daños por varada, etcétera, 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 daños materiales. Y también cubre la reflotación del barco en caso de que el barco haya embarrancado, o en caso de que el barco se haya hundido y no sea pérdida total. Ese seguro cubre también la reflotación del barco. Hay un segundo seguro que es el más importante, que se llama seguro de protección e indemnización. Y las pólizas están emitidas, las garantías las dan unas asociaciones que se llaman Clubs de Protección e Indemnización, Indemnity and Protection Clubs. Son unas asociaciones de compañías de seguros o de armadores de buques que asumen la responsabilidad civil de los barcos. La responsabilidad civil de los barcos, que es enorme, cubre mareas negras, cubre muertes de tripulantes, cubre, por ejemplo, las consecuencias que se puedan derivar de esta varada. Fijaos, el tercer seguro que llevaría el barco, que no es un seguro que suscriba, que contrate el barco, sino que es un
un seguro que contratan los cargadores o los consignatarios de la mercancía, son los seguros de la carga. En este caso, cada contenedor lleva una póliza de seguro. Esas pólizas de seguros cubren daños a las mercancías, pero no cubren daños por retraso, no cubren, en fin, el menoscabo que pueda sufrir la mercancía por retraso. Es el club quien tiene que cubrir esos daños por retraso de la mercancía. Insisto, el seguro de la mercancía, que sería ese tercer seguro, cubre daños propios de la mercancía, pero no daños por retrasos. Y fijaos, todo ese follón que he montado de barcos ahí, ese cuello de botella o culo de saco que se ha montado ahí, de centenares de barcos que no pueden pasar, no os quepa la menor duda que van a ir contra el barco, contra este barco de Evergreen, van a ir contra su club de protección e indemnización. Es decir, las pérdidas, el quebranto que va a sufrir el mercado asegurador, que insisto, es uno de los motores que mueven la sociedad. Sin seguros no habría comercio, van a ser importantísimos. Y de lo que se trata ahora es de que ese menoscabo, esas indemnizaciones que tienen que pagar los seguros, sean las menores posibles. ¿Quién va a pagar la reflotación? Probablemente el seguro de casco, aunque en estos casos pues siempre hay... Esto es un término general, siempre luego puede haber casos particulares en cada siniestro. En cuanto a las dificultades de la reflotación del barco, muchas veces las reflotaciones de buques embarrancados o de buques hundidos se hacen por un sistema de prueba-error, ¿no? Nunca se había dado el caso de tener un barco embarrancado de este tamaño. Lo que se está haciendo es experimentar a ver cómo se puede desembarrancar de la mejor forma posible. Ahí ahora habrá parte de las empresas de salvamento, como por ejemplo Smith Tag, que son holandeses, son muy buenos. Habrá mucha gente pues presentando proyectos de reflotación, como queréis llamarlo y tal, para intentar ganarse unos dineros, ¿no? Y más o menos esta es la cuestión que os quería contar de los seguros. Vamos a ser pacientes y vamos a dejarnos el tema de quién es el culpable, ni dejar ser el culpable. Esto no es un tema de un solo error técnico humano. Esto es que ha fallado, colapsado un sistema de navegación que muchos intuíamos que algún día nos podía dar un disgustazo. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo ponéis en el muro, que yo, en la medida de lo posible, son muchos comentarios, pues os contestaré. Y nada más, según se vayan produciendo las novedades, pues las iremos comentando aquí. Ojalá que esto se solucione pronto, de verdad lo digo de corazón. Y nada más, un estupendo domingo os deseo a todos y un fuerte abrazo marinero, amigos.